Bueno, a ver, resulta irónico que a veces el primer paso para intentar construir una república libre sea darle el monopolio de los vicios a un empresario privado. Hoy tenemos sobre la mesa una pila de apuntes históricos fascinantes sobre Chile entre 1823 y 1830. Una época completamente clave y, bueno, bastante caótica. Sí, sí, porque la misión de este análisis a fondo es, digamos, diseccionar cómo los esfuerzos por organizar una nación recién independizada desembocaron, tras una década de ensayo y error, en un régimen puramente autoritario. Es como intentar montar un mueble complejísimo, pero sin el manual de instrucciones. Es una analogía perfecta, la verdad, porque para entender ese desenlace final, pues hay que mirar los planos contradictorios que intentaron usar. Básicamente había dos bandos enfrentados. Los pelucones, que eran los conservadores obsesionados con el orden y la tradición, y por otro lado los pipiolos. Que eran los liberales, claro. Eso es, los liberales que estaban ansiosos por hacer reformas rápidas. Y claro, esta fricción convirtió al país en un laboratorio político brutal. Empezaron con la Constitución Moralista de 1823, que fue redactada por Juan Egaña. Un texto que, a ver, pretendía regular por ley la vida privada de los ciudadanos. Yo, de verdad, estoy alucinada con esto. Egaña realmente creía que un decreto iba a cambiar la moral de la gente de la noche a la mañana. O sea, suena increíblemente ingenuo intentar legislar la virtud personal así por las buenas. Pues, aunque hoy no suena locura, hay que situarse en la mentalidad de esa época. Venían del caos total de las guerras de independencia, y para la facción de Egaña no había ninguna diferencia entre la moralidad privada y la estabilidad pública. Ya, o sea que forzar la virtud cívica era su forma de, bueno, de crear una base sólida para el Estado. Exactamente. Pero claro, como herramienta práctica fue completamente inútil. Un desastre. Y por eso el péndulo se fue al extremo opuesto, con las leyes federales de 1826. Estas las impulsó José Miguel Infante y buscaban darle autonomía total a las provincias. Pero ahí el problema fue puramente mecánico, ¿no? Porque el federalismo requiere que cada región tenga su propia infraestructura para recaudar impuestos y todo eso. Si divides administrativamente un país que ya está quebrado, pues el modelo colapsa por su propio peso. Claro, colapsa totalmente. El Estado central no tenía ni un duro, ni el aparato para sostener esa descentralización. Y esto nos lleva al tercer intento, que fue la Constitución Liberal de 1828, de José Joaquín de Mora. Otro más a la lista. Sí, otra más. Y esta planteaba un equilibrio de poderes muy sofisticado. Pero los conservadores la rechazaron de inmediato. Y el problema de fondo seguía siendo el mismo de siempre. Intentaban asentar todo esto sobre un país asfixiado por una deuda externa gigantesca. Una deuda principalmente con Inglaterra, si no me equivoco. Exacto, con Inglaterra. Y para intentar pagar esa deuda, el gobierno toma una decisión que es de traca. Recurren al estanco, o sea, le entregan el monopolio del tabaco y los licores a una empresa privada que dirigía Diego Portales. Un negocio redondo, supuestamente. Supuestamente, claro. Es como externalizar la recaudación de impuestos nacionales a cambio de que asuman la deuda del país. Pero la empresa quiebra. Lo que yo no entiendo y me tiene fascinada es cómo alguien que fracasa estrepitosamente gestionando un monopolio termina tomando el control político del país. Bueno, porque Portales será un estratega brillante. Él no atribuye esa quiebra a una mala gestión comercial suya, sino a la inestabilidad del gobierno liberal. Usa ese fracaso para, digamos, convencer a la élite mercantil de que la democracia liberal era tóxica para los negocios. Madre mía, qué habilidad para darle la vuelta a la tortilla. Totalmente. Su facción, que eran los estanqueros, se alía rápidamente con los conservadores. Hay que decir que, en medio de todo este caos político, el único órgano que demostró eficacia fue el militar. Claro, con la incorporación de Chiloé. Eso es. En 1826, Ramón Freire logra incorporar el territorio de Chiloé y expulsa a los últimos realistas. Fue el único éxito real de esa época. Vale, entonces tenemos una economía fallida y a un sector empresarial convencido por Portales de que los liberales son la raíz del problema. Esa tensión es el polvorín perfecto. Y las acusaciones de fraude en la elección de vicepresidente de 1829 fueron el detonante, ¿verdad? Exactamente. Fue la excusa perfecta que la élite conservadora necesitaba para desmantelar el sistema liberal.
Esa ruptura institucional desemboca directamente en una guerra civil entre 1829 y 1830, y el clímax llega en la batalla de Lircay. Donde los conservadores ganan. Sí, las tropas de José Joaquín Prieto aplastan militarmente a los liberales de Freire, y a partir de ese momento, Portales entra al gobierno, pero ya como un ministro todopoderoso. Y ahí se marca el inicio del famoso orden portaliano. O sea, todo el experimento de redactar constituciones y buscar contrapesos de poder se cancela de golpe para instalar un régimen centralizado, estricto y, bueno, autoritario. Se impone el orden, sí, pero a costa de las libertades que habían inspirado la independencia. Portales diseña un sistema donde la autoridad del Estado es absoluta. Blinda los intereses comerciales, elimina la disidencia y demuestra que los diseños institucionales perfectos en papel no sobreviven sin una base material. ¿Qué lección histórica más brutal sobre la relación entre economía y democracia? Porque cuando la inestabilidad material llega a un punto crítico, el miedo suele empujar a las sociedades a sacrificar sus libertades civiles a cambio de seguridad. Y es una dinámica que, la verdad, sigue siendo muy actual. Completamente actual. Pero bueno, toca ir cerrando este análisis. Queda una reflexión súper interesante en el aire para darle vueltas más tarde. Si aquel modelo federal de 1826 hubiera contado desde el principio con la infraestructura y los recursos económicos para funcionar, ¿habría evitado Chile la guerra civil y la dictadura posterior, consolidando una estructura territorial completamente distinta hasta hoy? Ahí queda eso.